Amigos, no hay que esperar que el murmullo alevoso se convierta en el grito estentorio que nos aterrorice. Ante esto dicho por Trump, muy a la calladita, de que absolutamente vamos a pagar por el muro, el presidente Peña debió haber dicho, como dijo el poeta López Velarde: aquí vengo a la mitad del foro a decir que la patria es impecable y diamantina. Y no simplemente decir que estos murmullos no afectan ni tienen que ver con nuestra relación. La verdad es de que Trump rompió un pacto de caballeros que se había establecido en el sentido de que públicamente ya no se iba a hablar del asunto de quién va a pagar el muro. Y sin embargo, ante una pregunta de una periodista sobre si se sostenía en esta idea de que México va a pagar por el muro, él simplemente una palabra, pero contundente: un absolutamente. Y la respuesta de Peña tendría que haber sido: yo aquí y en voz fuerte digo que lo único que es claramente absoluto es que México no va a pagar por ese muro. La obligación de pagar solamente puede surgir por tres hipótesis. La primera, porque la soberanía del Estado, o sea, alguien superior, obliga a ese pago. Por ejemplo, la obligación que tenemos de pagar impuestos. La segunda hipótesis es porque esto fue convenido. En un contrato de compra-venta estamos obligados a pagar el precio. Y la tercera y última es cuando se provoca un delito o un daño. Por ejemplo, alguien choca el coche de otra persona, está obligado a pagar la reparación. Pero lo que está haciendo Trump en el fondo es exigir un pago sin ningún fundamento legal, y por esto se parece más bien a ese pago del derecho de piso que realizan los criminales. Y aunque el secretario del Tesoro dice, bueno, esto no es lo importante ahorita es el Tratado de Libre Comercio, y el gobierno mexicano también insiste en esto, pues es evidente que uno de los instrumentos de presión que está utilizando el gobierno de Trump es precisamente esa amenaza para hacer doblar a México, en lo que también en forma terriblemente contundente manifestó el señor Trump, de que si la negociación nueva del TLC no se ajusta a lo que Estados Unidos le conviene, para siempre, así lo dijo, para siempre se terminará con el Tratado de Libre Comercio. Evidentemente, este Tratado de Libre Comercio beneficia a todas las partes. Es cierto, además, de que uno de los aspectos fundamentales es hablarle a los Estados Unidos de sus ventajas, siguiendo un poco las ideas de ese pensador liberal Adam Smith, que en 1776 escribe La riqueza de las naciones y establece que para lograr satisfacer nuestras necesidades no hay que hablarle al carnicero o al vinatero de nuestras necesidades, sino de sus intereses. No hay que esperar las cosas de su benevolencia, sino de su amor propio, de sus ventajas. Y sí, el comercio puede tener ventajas para todos. Aquí el problema es que esas ventajas se tienen que repartir de alguna manera. Y evidentemente, si hay tres rebanadas y una rebanada pretenden que crezca, evidentemente dos o una, en este caso la de México, se tendría que hacer más pequeña. O sea, no puede darse ese sueño del señor Peña Nieto de que los tres países se beneficien de la renegociación. Sí, el Tratado de Libre Comercio y el comercio en sí es benéfico para todos, pero el porcentaje de ese beneficio, ese es el punto a discutir, y si ese porcentaje aumenta para Estados Unidos, evidentemente tendrá que disminuir para México. Por eso de que el presidente Trump le diga
a el señor Peña de que es fantástico estar con su amigo, pues implica que el señor Trump es amigo de el señor Peña, pero que no es amigo de México. Y eso desde luego habla mal del presidente de México. Y también esa respuesta en el sentido de que dice el presidente Peña de que las cosas van por buen camino. Así nos da la impresión que en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, México tiene todo para perder mientras no tengamos un presidente que tenga la gallardía, el patriotismo que han tenido otros presidentes, que han tenido presidentes como Cárdenas, incluso presidentes como Echeverría o Díaz Ordaz, o incluso hasta Cedillo, que estableció en la Constitución los principios fundamentales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, Pascual Ortiz Rubio, que estableció en su gobierno la doctrina Estrada, y desde luego no respeta el principio fundamental, que es el del gran presidente Benito Juárez, de que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, y en este caso México no está exigiendo el respeto que se le debe porque el presidente es tibio y no lo quiere hacer. Muchas gracias.